Bienvenidos a este nuevo programa especial de ¿Qué tipo de vino sos? Hoy estamos en el barrio de Belgrano R, donde estamos en una casona muy antigua de 1918 llamada Casomera. Acá funciona un restaurante de tapas y de cocina española y francesa muy lindo que tienen que venir a conocerlo, que es en Freire 1769, Freire y Pampa. Así que bueno, les voy a ir mostrando un poco de qué se trata el restaurante, qué especialidades tienen. Y vamos a dar comienzo a un nuevo programa porque se va a sumar una eminencia, un referente del mundo del vino, un amigo que nos va a ayudar un poco a entender los vinos, nos va a ayudar un poco a disfrutarlos, nos va a guiar un poco de qué manera poder entrar en el mundo del vino y conocer nuevos varietales, nuevas regiones. Así que le damos la bienvenida a Fabrizio Portelli. ¿Cómo estás, Fabrizio? Muy bien, Juan. Bueno, no exageré para nada con la presentación. Ponele. Pero me sonrojo un poquito. No. Pero la verdad que para nosotros es muy importante tenerte acá en el club Wine and Jam, porque siempre estamos conociendo vinos nuevos. El mundo del vino es muy diverso. Por ahí a veces exageran porque marean al consumidor. Y vamos a tratar en este bloque de hablar de la caja sugerida del mes, la caja certificada por vos. Y bueno, vamos a entender un poco qué tiene esta caja. Dale, una caja súper entretenida. Súper entretenida. Bodega Caiquén, ¿no? A ver, ¿qué tenemos en esta caja? En realidad, más allá de los 6 vinos que has elegido, o que hemos elegido para el mes, en conjunto. Lo que es interesante es saber que por más que las bodegas están todo el tiempo sacando novedades, intentando vendernos siempre un vino nuevo, a veces el mismo vino cambia de etiqueta, a veces el mismo vino cambia de nombre y no te dicen que es el mismo vino, ¿no? Claro. Ellos siempre están buscando crecer y crecer y crecer. La verdad que el argentino sabe lo que le gusta. Quizás no se da cuenta que sabe, pero sabe lo que le gusta. Y eso en algún punto las bodegas lo tienen en cuenta y quizás es nuestra función acercarle los vinos. En mi caso, hace casi 20 años que trato de guiar al consumidor compartiendo lo que yo hago. Yo trato de gustar vinos todos los días, claro. Trato de tomar vinos todos los días. ¿Qué tarea? Y a partir de eso, es una tarea ardua, pero divertida. Igualmente es un trabajo como todos, pero te tiene que gustar, básicamente. Entonces, porque degustar 100 vinos por día cansa. Y es muy metódico y hay que anotar, y no es solo tomar y disfrutar, ¿no? Pero coincidimos que hay que entrenar la memoria sensorial, como le dicen, que hay que entrenarla para empezar a entenderlos y saber qué trae cada vino, ¿no? Mira, en realidad es como cualquier, no sé, si vos haces un deporte y practicás, te va a ir mejor en ese deporte. Bueno, si vos tomás vino y practicás, te va a ir mejor tomando vino. Claro. ¿Qué significa que te vaya mejor tomando vino? Significa que lo vas a poder explicar mejor, compartir mejor desde ese lugar, ¿no? Desde la comunicación. Seguro. O sea que el enólogo comparte sus vinos haciéndolo. El que vende vino, como Casomera en este caso, que además de vender gastronomía también vende vinos, sí, lo comparte vendiéndolo y nosotros los compartimos comunicándolo. Todos estamos apuntando a el que nos está viendo, el consumidor. Sí. Y todos disfrutamos de esto. Es una pasión, ¿no? Poder comunicar lo que nos gusta, estas cosas nuevas que van saliendo al mercado, porque en esta caja, ahora nos vas a decir un poco, tenemos 3 vinos argentinos y 3 vinos chilenos. Es un desafío, es la revancha de la Copa América esta, pero hay mucho mito eso del vino chileno, el vino argentino. Vamos a entenderlo por partes, vos guíame, pero vamos a hablar de eso. En realidad, poco a poco se van a empezar a ver más vinos importados en la Argentina, por esto de que hoy, por el valor del dólar, vuelve a ser una oportunidad de importar. De hecho, no es la primera vez que vemos vinos importados. Lo que sí es la primera vez que llegan, pero la propuesta de vinos de Argentina es abrumadora, con lo cual no hay que tener miedo, a los bodegueros no tienen que tener miedo, al contrario, tienen que aplaudir este desembarco porque no va a ser más que abrirle más la cabeza a los consumidores, abrirles el paladar y proponerles que estén dispuestos a probar cada vez más y mejor. Claro. Tenemos la suerte de, entre tantas bodegas que hay en la Argentina, algunas son de capitales extranjeros, en este caso Caiquén es fundada por Aurelio Montes. Aurelio es la referencia máxima del vino chileno. Esta bodega está cumpliendo 15 años en la Argentina y como parte de los festejos y apoyada por el momento es desembarcar con todas sus etiquetas chilenas en la Argentina. Vos pensás que Montes, yo tengo el dato de hace algunos años de haber degustado alguna vez con él, él vende sus vinos en
el 97% de su producción de chile la vende en algo así como 100 países del mundo, ¿no? ¿Qué tal? Con lo cual eso te da una expertise, o sea, su mercado es el mundo. Ya tenemos algo donde agarrarnos y decir, bueno, si todo el mundo está consumiendo este vino... Tenemos un vino que se disfruta en todo el mundo. Vas a Asia, lo conocen todo. Vas a, no sé, Singapur, lo conocen todo. Vas a Islandia y lo ven. Con lo cual, eso ya te da un panorama de quién estamos hablando. Ya me convenciste, darle el placer a los socios de tener ese vino es muy especial. O sea, sobre todo para compartirlo con... además, les permitís viajar desde su casa. Eso es lo que te propone un vino importado. Claro. Viajar con el paladar y con los sentidos desde tu casa. Muy bueno. Bueno, pero Caiquén está cumpliendo 15 años, es la bodega argentina de Montes, y la verdad que poco a poco se va ganando su lugar, sobre todo entre los conocedores, porque siempre ha sido una bodega muy, muy consistente, ¿no? Quizás en algún momento más clásica, hoy y desde hace 4 años, está Rogelio Rabino al mando de los vinos, y él es uno de los jóvenes enólogos más importantes que hay, con lo cual le está dando una nueva impronta a los vinos argentinos. Nuevos estilos. Nuevos estilos. Entonces, la caja lo que tiene son 6 vinos, sí, en lo cual vamos a hablar primero de los chilenos y el por qué los elegimos, y después vamos a hablar de los argentinos, y después vamos a degustar uno cada uno. Perfecto. ¿Te parece? Me encanta. De Chile, la línea Montesalva es referente, icónico. Si alguien tiene algún amigo en Chile, le muestra simplemente el angelito y ya sabe de qué se trata. Ah, con el angelito, con el angelito ya sabe que estás hablando de Montesalva. Y esta es una línea realmente icónica. Acá tenemos un Merlot 2013, vos tenés en la mano el Carmener. El Carmener es una cepa emblemática de Chile, podemos decir. Claro, viene a ser como el Malbec, con todo respeto, lo digo para los argentinos y los chilenos, es el Malbec de los chilenos. Ah, muy bien. Ahora, el Carmener tiene un poco más de carácter y es más efusivo en sus expresiones. Ajá. No es tan moderado y divertido, si se quiere, como el Malbec. Por eso, si hablamos en términos de éxito internacional, el Malbec ha ganado mucho más mercados que el Carmener. Y es por eso que los chilenos se han destacado un poco más con algunos blancos como Sauvignon Blanc y con el Cabernet Sauvignon como sus mejores vinos. Ah, bien. Ahora, es interesantísimo poder probar una variedad que aquí casi no está, de hecho creo que hay un solo Carmener argentino en el mercado, y poder degustar uno de los máximos exponentes y poder entender cuál es la característica de la variedad emblemática chilena. Eso te iba a preguntar. Un Carmener, ¿qué es lo que contiene? ¿Cuál es su cualidad donde uno lo puede probar y decir, este es un típico Carmener? ¿Dónde te das cuenta? Mira, se parece al Malbec en términos de cuerpo, ¿sí? No es tan pesado, tiene un poquito más de taninos, no tantos como un Cabernet Sauvignon, pero sobre todo tiene un final refrescante y herbal muy marcado, único. Vos abrís 10 vinos a ciegas, metés la nariz en la copa y vas a detectar al toque cuál es el Carmener. Ah, bueno. Quizás no tanto el Malbec, quizás no tanto o menos el Merlot, del cual también es interesantísimo porque hasta hace muy poco se creía que la mayoría de los viñedos en Chile estaban plantados con Merlot y en realidad muchos de esos eran Carmener. Mira. Tuvo que ir un ampelógrafo a detectar, che muchachos, esto no es Carmener, esto es Merlot. Ah, bueno. Acá en la Argentina también ha pasado con alguna variedad, así que eso no habla para nada mal de los hermanos chilenos, sí, muy por el contrario, pero lo que significa es que el expertise de Chile con el Merlot, que el Merlot, acordate, el origen de estas variedades, tanto el Cabernet Sauvignon, el Malbec, el Merlot y el Carmener y el Cabernet Franc, que también lo tenemos acá, es Francia, pero no es Francia, es Bordeaux. Bordeaux. De Bordeaux, que es la meca del tinto, salen todas estas variedades. En la Argentina se ve que nadie trajo el Carmener y si lo trajeron no prendió, y a Chile por suerte nos llevaron mucho Malbec, o por suerte no prendió tanto. Claro. Entonces nos repartimos así, y si te acordás, el Tanate en Uruguay. Claro, el Tanate es uruguayo. Que también es de Bordeaux. Sí, del sudeste de Francia. Entonces, en algún punto en esa repartija yo siempre digo que fuimos los que más suerte tuvimos. Pero además me parece que va creciendo el mundo del vino cuando empiezan a poner 100% varietales como el Cabernet Franc o el Petit Verdot que se usaban solo para corte y ahora de golpe vino la ola de 100% sí, y que lo hace muy interesante también, ¿no? Bueno, eso tiene mucho que ver evolucionado. Eso tiene que ver también con las evoluciones del conocimiento del terruño, del tratamiento de las variedades, cómo regar, un montón de cosas permiten conseguir o extraerle a cada variedad un carácter
porque ya no es necesario esconderlo en un blend. Claro. Acuérdate que el blend es un vino que está elaborado con más de una variedad y el enólogo supuestamente suma componentes para dar un todo mejor que las partes. Su propia obra de arte. ¿Entendés? Entonces, claro, antes el Cabernet Franc quizás decían, bueno, dame esos taninos y ese dejo herbal, qué sé yo, pero no, solo es mucho. Y hoy te diste cuenta que si lo hacías bien, no tenés eso tan marcado, sino que es equilibrio y es otra propuesta, que es la variedad de la Obertura. De la Obertura, que es 100% Cabernet Franc. Cabernet Franc, de un viñedo en Vistaflores, que es pura piedra. Ese viñedo tuvo que ser plantado planta por planta, valga la redundancia, entonces cada planta tiene un tutor. Y entonces los racimos van creciendo como un arbolito. ¿Cómo creció esa región y qué aromas que le da, ¿no? Al vino, ¿le Vistaflores? A ver, más allá que estás al pie de la montaña, estás hablando de 1100 metros, tiene un microclima especial, tiene un suelo que además de pedregoso también es franco limoso, hay partes de calcario y eso le da a las vides, el calcario absorbe humedad, retiene y eso permite que las raíces abracen, quizás han visto alguna vez una piedra con las raíces abrazadas, y va tomando esa humedad de a poquito. La vid necesita suelos muy pobres, pero necesita agua. Claro, ¿no? por supuesto. Poquita, pero necesita. Está al pie de la cordillera, ¿no? Claro. Cuanto más se esfuerce la vid, más el fruto más concentrado va a ser y le va a permitir al enólogo jugar un poquito más en nutre y bodega. fortifica gracias al agua, el deshielo también, ¿no? Exactamente. Siempre el agua de riego desde deshielo. Natural. Entonces, en este vino vas a encontrar el carácter de la variedad del Cabernet Franc, que suele ser refrescante, con la impronta de Vistaflores, que es como contundente, siempre en el ámbito de lo fresco. Fresco. Ahora, si tenemos que hablar de dos vinos, o sea, del rey de los vinos es el Cabernet Sauvignon. El rey de los vinos, así es. Así opacado un poco en la Argentina por el Malbec. Que hacemos un rico Malbec. Que es nuestro príncipe. No lo podemos negar. No, claramente. Y que en el mundo, además... Y en el mundo es el que más éxito tiene justamente por esto. Como nadie más se destaca, bueno, ahí llegamos nosotros con nuestro ¿Por qué Malbec. siempre hay más porcentaje de gente que elige el Malbec y el Cabernet siendo tan rico, ¿no? Y bueno, que nos sale tan bien. Primero porque hay muchos más vinos Malbec. De hecho, en la caja nosotros pusimos el Malbec Terroir Series 2015, que también que es una propuesta de Caiquén donde de cada viñedo obtiene lo mejor. Y el Malbec ese, que es mayoritario en ese vino, proviene de la finca de Vistaflores. Pero el rey de los tintos, sin duda, es el Cabernet Sauvignon. Es el Cabernet Sauvignon. Y acá elegimos uno nacional y uno chileno. ¿Hay diferencia? Bueno, las vamos a comprobar ahora. Bueno. Yo mientras te cuento qué es cada cosa, lo voy decorchando. Vamos a comprobarlo. Pero, ¿por qué es el rey? En Bordeaux vos tenés una clasificación que es mundialmente conocida, porque ya ha cumplido más de 150 años y pasa el tiempo y sigue siendo una de las mayores referencias de los mejores vinos del mundo. Es decir, 10 de los mejores o 5 de los 10 mejores vinos del mundo siguen siendo aquellos que Napoleón III mandó a clasificar a mediados del siglo XIX. ¡Qué bárbaro! Entonces, si siguen siendo los mejores después de más de 150 años, evidentemente son buenos. Sí. Bien. La mayoría de esos vinos son blends, porque en Bordeaux se destacan más los blends que los varietales. De hecho, no se usan varietales ni en blancos ni en tintos. Sí. Pero la base de esos vinos es el rey Cabernet Sauvignon. Entonces, el prestigio a lo largo del tiempo de los vinos de Bordeaux, de los famosos Grand Cru Classé, ha derivado en que cualquier bodega que haga vino del mundo va a querer hacer un tinto base Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. ¿Ok? Tal cual. Entonces, acá tenemos dos exponentes de Sudamérica. Uno que es una referencia internacional porque tiene más años en el mercado y por esto que te decía antes, pero desde hace 15 años que Caiquén está en la Argentina y el primer vino que hizo Aurelio Montes fue el Caiquén Ultra Cabernet Sauvignon 2002 junto con el Malbec. Al Cabernet lo conocía, al Malbec no lo había vinificado nunca. Y la verdad es que todo ese expertise está en este vino que te estoy sirviendo. Gracias. Que, a ver, es una combinación de el know-how de alguien que conoce mucho la variedad, con un enólogo joven que poco a poco le va tomando la mano al paladar y a la filosofía de la casa, pero aportando lo suyo propio. Entonces te vas a encontrar con un Cabernet Sauvignon que tiene bastante de clásico, la variedad ya es clásica. Ya es clásica. ¿Qué significa clásica? Primero, no es exuberante, no es que te abruma o te con una invade. intensidad. Su fruta no suele ser tan directa como el Malbec. El Malbec es un vino evidente, rico, agradable, pero directo. Aparte no olvidemos que la característica principal, las especias del Cabernet, ¿no? Ahí está. Entonces, si la fruta no es evidente, ¿qué es lo que viene? Viene toda una parte especiada. Claro.
pero siempre más moderado, más sutil. Yo siempre digo, el Malbec te cuenta toda la primera copa, en cambio el Cabernet Sauvignon le tenés que poner la oreja y te lo susurra. Hay gente que no le importa nada, no quiere escuchar, quiere tomar y qué sé yo, entonces el Cabernet puede pasar desapercibido, pero si sos de los que se sienta y tenés ganas, sin que esto requiera ningún tipo de talento, simplemente predisposición, qué bárbaro. Te vas a dar cuenta que los aromas siempre van a ser equilibrados de un buen Cabernet. Sí, aparte no es para nada invasivo el alcohol, no sé cuánto tendrá, pero la fruta madura está bien. Argentina es sol y el sol da alcohol. Entonces, los vinos argentinos van a oscilar entre 14 y 15 seguro. Algunos se están cosechando antes para tener un vino un poquito más liviano, pero a su vez menos maduro en su expresión. Entonces vas a encontrar vinos de 13 grados y alguno que otro de 12. Pero Argentina es 14 y 15. Lo importante es que ese alcohol no se sienta. Claro. Acá tenés un vino que tiene volumen y tiene taninos, pero no tiene peso, no es concentrado. Es muy amable. No es sobreactuado. Claro. ¿Entendés? Es un Cabernet Sauvignon bastante consistente con lo que es la línea y también con la añada. 2015 fue un año eso te iba a preguntar. Complicado para los enólogos. Mucho granizo. Cuando dicen no fue una buena añada. El granizo en realidad es así. Casi siempre hay granizo. Si te toca te rompe todo. Claro. Pero siempre son como colas, son como ráfagas, que puede haber pasado el viñedo al lado y vos ni tocarte, entonces no pasa nada. La lluvia es el problema. Claro. La lluvia en el momento de verano, lluvia con calor, plagas. Entonces ahí es donde le exige a los enólogos airear más los racimos, haciendo alguna poda de canopia, cosechando antes, haciendo un montón de cosas. Es muy importante porque hay gente que compra por cosechas también. Mira, poco a poco los vinos... vinos... en 2015... Sí, poco a poco la cosecha en los vinos argentinos se empieza a sentir. Claro. Tenemos la suerte, no como en Europa, que en realidad hay como una regularidad. Porque, por ejemplo, la 2016 también fue una cosecha muy difícil y la más reducida en los últimos 25 o 30 años. Y la 2017 fue la segunda más reducida en los últimos 25 o 30 años. ¿Nos tenemos que asustar como consumidores de los vinos que se vienen? No, porque la calidad fue excelente. Muy bien. Y porque en algún punto no estamos tomando todo lo que hacen. Así que, muchachos, hay que tomar un poquito más. Hay que tomar un poquito más. Porque vino hay, así que ese no es el problema. Vino, no nos vamos a quedar sin vino. Pero bueno, para terminar con este Cabernet Sauvignon y pasar al Montes Alfa, realmente en boca aparece toda esa, yo lo llamo austeridad, porque es un vino pobre en términos de expresiones, tiene poca expresión, pero es elegante. Entonces la palabra austera a mí me gusta, si la buscas en el diccionario significa pobre. Sí. Es decir, como un vino pobre, no. Pobre de expresión, te dice poco, lo querés escuchar, escucharlo y es muy sutil. Pero cuando pasa... Y estos taninos, que son los que en la boca, en la lengua sobre todo, hablan de la estructura, del poder de guarda. Este es un vino que de acá a 4 o 5 años va a seguir evolucionando para mejor. Y después va a poder durar, no sé, 20, 30 años, no tengo idea. ¿Tiene mucho que ver la cantidad de meses que estuvo en crianza con la madera, el tema de la guarda, que sea un vino longevo y eso? Mira, lo que hace la madera, la crianza en roble, también aporta tanino. El roble tiene taninos. Entonces, lo que hacen el tanino del vino con el de la madera se juntan, formando un tanino más grande, más suave. Cuando vos tenés taninos más chiquitos y se sienten tanto, pueden ser duros, ¿sí? Si los taninos no son maduros, pueden ser hasta ásperos o astringente, ¿sí? El Cabernet Sauvignon tiene muchos taninos, es de las variedades que más taninos tiene, junto con el tanat, de ahí el nombre de tanino, ¿no? Con lo cual, ahí está el trabajo del enólogo en la vinificación, que arranca igual en el punto de cosecha y sobre todo en la crianza. Entonces la crianza es importantísima para un vino de guarda. Acá tenés alrededor de 14 meses y van empezando a jugar con los tipos de madera. Antes, este tipo de vinos iba de cajón a roble nuevo, barricas nuevas. ¿Sí? De primer uso, como le dicen. De primer uso, exactamente. Pero de alguna manera, por mejor tratamiento que le dieran, el roble terminaba como invadiendo al vino en términos de sabores, ¿sí? Y el carácter del vino aparecía siempre detrás. Entonces ahí se empezó a detectar que combinando con robles con barricas usadas de primer, segundo y tercer uso, acuérdate que a partir del cuarto uso ya sirve como contenedor. Pero bueno, esa microoxigenación, por más que no le trae nada a la madera, le viene muy bien al vino. Le viene muy bien. Y bueno, antes de pasar al Cabernet de Montes Alfa, haciendo referencia a nuestro programa, ¿para qué tipo de persona es este Cabernet? El Cabernet Sauvignon. Bueno, mira,
Este Caiquén 2015 Ultra, ¿no? Sí. Yo creo que cualquier tipo, o cualquier persona, hombre o mujer, que quiera definirse con un vino como este, como su tipo de vino, tendría que ser alguien, ante todo, de carácter, pero de carácter equilibrado, que maneje su carácter, no impulsivo. El Cabernet Sauvignon no es un vino impulsivo, el Cabernet Sauvignon es un tipo que sabe muy bien qué te va a decir y en qué momento te lo va a decir. Muy importante. Ponele calculador, ponele previsor, alguien que sabe dónde va a llegar y en qué momento, ¿sí? Sí. Y que obviamente es de los que se queda callado, ¿sí? Escucha mucho, habla poco, pero es el que dice las mejores palabras. Qué gran definición de este Cabernet Ultra, me encantó, me encantó. Así que los amigos que se ven reflejados en este exponente no pueden perdérselo de disfrutarlo. Y ahora pasamos al Montes Alfa Cabernet. A ver qué diferencia hay con el Cabernet nuestro, ¿no? Mete la nariz. A ver si encontrás diferencia. Bueno, ya sí, hay una nota ahí que no sé qué es. Bueno, primero estamos hablando de... atractiva, pero desconocida para mí. Ahí va. Cosecha 2014, tiene un año más. Un año más. Lo cual eso en nariz, y nadie puede adivinar a ciegas ni la cosecha, ni la variedad. La variedad ponele que sí, porque fíjate que el Cabernet Sauvignon o el vino chileno tiene más expresión, tiene esa nota, ponele vegetal, ponele hierba salvaje, hay algo ahí que domina primero, ¿sí? ¿Propia del terroir? Es propia del clima, del microclima. Acordate que Chile tiene una vitivinicultura marítima. Ya pasando la cordillera cambia todo. Claro, si bien ellos tienen viñas en la costa, viñas en la cordillera de la costa y después viñas en la cordillera de los Andes. Y tienen muchos microclimas en esa faja que va de norte a sur, sobre todo en las regiones centrales, pero realmente muy interesante y con una influencia del Océano Pacífico que realmente marca el carácter en general del vino chileno de la misma manera que a nosotros nos marca el desierto. Bien. En general, porque después están obviamente las diferencias y las particularidades, pero el sol en la Argentina es lo que es el Océano Pacífico al vino en Chile, ¿no? Bien. Ayúdame a entenderlo ahora con el primer sorbo. Bien, dale. A ver. Dale. La verdad que la intensidad aromática es notable. Quizás en ese sentido termina siendo menos austero, ¿no?, que el Cabernet Sauvignon argentino, que el Ultra, pero el equilibrio está. ¿Sí? Sí. Hay ese perfume que nos va a sorprender porque no estamos acostumbrados, de la misma manera que un chileno se puede sorprender con los aromas frutales y directos del Malbec. Típicos de Argentina, claro. Entonces, para ellos esto es el aroma de un Cabernet Sauvignon. Mirá. ¿Okay? Y quizás van a buscar y dicen, che, pero le falta expresión. Bueno, no. El Cabernet Sauvignon nuestro es más austero, es más clásico si se quiere. Pero qué rico ejercicio para empezar a abrir un poco la mente, el paladar y empezar a entender vinos nuevos, ¿no? Bien. Después en boca, fíjate que más allá de que tiene un año más, el volumen es muy parecido. Son vinos muy parecidos en términos de volumen de boca. Sí, son muy parecidos. Pero los taninos son más delicados. Sí. El Cabernet argentino tenía taninos un poquito más firmes. Me perduró más en boca, o esas caudalías que le dicen a veces en las degustaciones, de caudalías más prolongadas. Y este no tanto, pero sí bien estructurado en boca, ¿no? Mira, yo no sé, no tengo referencia de la cosecha 2014 en Chile. Sé que en la Argentina sí fue lluviosa y estimo que debe haber sido parecida en Chile. Entonces acá hay un vino con buen volumen, no tan profundo, con un paso mucho más amable y delicado, si se quiere, por boca, y con una madera que ya está casi integrada, pero se siente un poquito. Acá hay más carácter de fruta y hay más madurez de fruta, acá hay más frescura. Sí. Entonces tenemos un vino más fresco, el chileno, un vino más amable, si se quiere, y más maduro, el argentino, a pesar de que sea un año más joven, y sobre todo dos caras de una misma moneda que te van a enseñar un montón. No opuestas, pero diferentes. Muy diferentes. La verdad que está bárbaro y me quedaría recorrer cada uno de los vinos que integran la caja del mes, pero hay tanto para hablar. Y por suerte te vamos a tener en todos nuestros programas, en este bloque que es tan rico, justamente para lo que veníamos diciendo, a entender vinos nuevos, a entender los proyectos de las bodegas y a entender los nuevos estilos, porque
va cambiando la manera de hacer los vinos. Cada vez hay enólogos más jóvenes que se lanzan a hacer proyectos nuevos. Y bueno, esta caja es muy diversa, hay para hacer de todo. Tenemos Merlot, Carmener, Malbec, Cabernet de Chile, Cabernet Franc, que bueno, son todos capítulos aparte, la verdad que es una caja muy disfrutable para compartir con amigos que realmente disfrutan del vino. Sí, incluso veo acá que tiene puntos. Esto, ¿hay que darle bolilla a las puntuaciones? Y yo te voy a decir que sí, porque yo califico los vinos hace casi 20 años. Entonces, pero a ver, el puntaje en sí solo no dice, es una parte. Exacto. Ahora, comentario con puntaje y sobre todo históricamente da consistencia. Entonces, yo creo que le brindo un detalle más de información a la gente para poder elegir mejor a la hora de elegir ellos. Seguro, seguro. Bueno, para ir cerrando, en este programa siempre al invitado le decimos qué tipo de vino es, pero como te vamos a tener a lo largo de nuestros programas... Igual yo tengo una respuesta. ¿Tenés una respuesta? Sí. Pero ¿sabés qué? Vamos de a poquito y quiero que la gente también juegue con eso. Dale. Y que ellos también participen y digan qué tipo de vino creen que sos vos. Dale. Pero programa a programa... Pero yo les puedo dar una pista. Eso te iba a decir. Y también los invito a que cuando vean, si hay algo de lo que dijimos que genera algún tipo de pregunta y qué sé yo, que comenten y les respondemos. Por favor. ¿Entendés? Porque eso es lo que permite hoy por hoy los nuevos medios digitales. Seguro. Interactuar de otra manera. Interactuar de otra manera. Pero hacemos la pregunta para hacer y después te respondo. Bueno, si no te animás. Yo no sé si me animo porque quiero que también la gente participe, pero quiero que me des una cualidad que integra tu vino. ¿Me podés dar? No. Preguntame qué tipo de vino se da. Bueno, entonces, Fabricio Portelli, para ir terminando este bloque de la caja sugerida del mes de Kaiken, ¿qué tipo de vino sos? Argentino. Argentino, muy bien. La verdad, muy buena definición, pero me gustaría que juguemos con la gente. Obviamente, se puede explayar un montón. ¿Vos sabés qué tipo de cepa sos? ¿O no? Tengo muchas respuestas. Bueno, dale. Vamos a ir viendo a la gente cómo se va acercando. Así que bueno, acá vamos terminando con este nuevo programa, esta nueva etapa de qué tipo de vino sos, con este bloque de la caja sugerida del mes y certificada por Fabricio Portelli. ¿Le ponemos el sello, Fabricio? Dale. Sellado. Ahí está, brindamos por eso y nos vemos la próxima. Dale, un placer. Muchas gracias.